y el día de hoy tenemos el gusto de presentarles al psicólogo Braulio David García Barrera. Él es especialista en psicología y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, los peligros de las pruebas de coeficiente intelectual. Psicólogo, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buen día. Bien, muchas gracias por la invitación. Felices, pues aquí nosotros de poder compartir con ustedes un poquito de estos aspectos tan importantes de la cotidianidad de la psicología y la neuropsicología. Perfecto, doctor. Y recordarle a sus pacientes que si gustan agendar una cita, una consulta con usted, ingresen a su perfil en topdoctors.com.co y más adelante usted nos estará proporcionando sus redes sociales y de qué otra manera podemos localizarlo. Pues Claro que vamos sí. a iniciar, doctor. Primeramente, ¿cómo podía explicarnos brevemente cuáles son las pruebas del coeficiente intelectual y cuál es el propósito original? Las escalas de inteligencia, digamos que más llamadas, no se ha cambiado ese nombre, pero inicialmente fueron creadas para identificar las necesidades educativas especiales. O sea, no, su objetivo en la creación de Binet no era como crear un perfil de inteligencia, sino que al diseñar una prueba que permitiera identificar cuáles eran esas necesidades educativas diferentes, digamos que aparecieron aspectos como que algunos niños tenían unas muy buenas capacidades, digamos, unos rendimientos por encima de la media en algunas subpruebas. Y esto, pues obviamente atrajo a muchas personas que sin que sus hijos tuvieran necesidades educativas especiales, empezaron a aplicarles estas pruebas para decir como cuantitativamente, como mira, mi hijo tiene más capacidades en este aspecto o en el otro, y digamos se masificaron, digamos que se fueron incrementando las escalas Wechsler, que son como se les conoce, y después se les catalogó como escalas de inteligencia. A partir de ahí, solo como para darte un contexto, surgieron algunos contextos académicos en los cuales utilizaban estas pruebas como criterios de ingreso, donde decían, no, mira, aquí recibimos a chicos, antiguamente se llamaba superdotados, ese nombre también ya cambió, a partir de esas escalas y como que eran como un modelo pedagógico, ¿no? Como que eran niños que nacían, por decirlo así, con unas capacidades excepcionales, pero digamos que actualmente, ya incluso aquí en Colombia, un colegio que se llama el Alberto Merani, de los Subiría, y Miguel de Subiría sacó un libro que se llama Los peligros del coeficiente intelectual, los mitos de la inteligencia y los peligros del cociente intelectual. Y en ese libro incluso pide disculpas por ello, entonces es como para hacer una breve introducción de como un resumen muy breve de su contexto histórico, de su origen y de cómo ha sido su uso y cómo también ya pues esto claramente ha cambiado significativamente. Muy doctor, ¿cuáles son las principales limitaciones de las pruebas de coeficiencia intelectual? Pues claro, mira, la inteligencia es una palabra muy difícil de definir, ¿sí? Digamos, como ponerla en un estándar es bien compleja porque tiene que ver con características, por ejemplo, adaptativas. Entonces, tú puedes coger un niño muy inteligente que saca 10 en todo, pero si lo metes en el África, en una tribu particular, pues claramente ahí él tendrá el déficit. Los niños de su comunidad, pues pertenecientes serán los que tengan la competencia y la habilidad. Mira, pues, para explicártelo a ti, que también lo puedan entender otras personas, los procesos cognitivos son como aquellos procesos que nos permiten aprender y relacionarnos con nuestro entorno, ¿sí? La memoria, la atención, el lenguaje, las praxias, las noces, las funciones ejecutivas, pero dentro de esas mismas se desglosan otras, ¿sí? Son varias. Y hacer una evaluación neuropsicológica, por ejemplo, completa, donde uno pueda evaluar todos esos procesos, no es fácil y tampoco es corto, ¿sí? Entonces, las escalas de inteligencia, las escalas Wechsler, la que conocemos como las escalas Wechsler de inteligencia, la WISC, la WISE, la WIPSI, miden cuatro aspectos nomás de toda esa serie de procesos. Uno que miden es el índice de razonamiento de comprensión verbal. Entonces, el primer aspecto que evalúa es la comprensión verbal. ¿Sí? ¿Qué tan bueno es la? Pero pues eso depende mucho del contexto en el que se encuentre la persona. Y la prueba además tiene que estar estandarizada para el país en concreto, pues porque no son las mismas palabras y demás que utilizamos en Colombia que en México, por ejemplo. Por lo tanto, habrá que hacer pues una adaptación cultural en ese sentido. Y dentro de esa comprensión verbal, la prueba evalúa vocabulario, lenguaje abstracto y no más. O sea, realmente se queda ahí. Y ahí dice que con eso saca la comprensión verbal. El otro aspecto que evalúa es el índice de razonamiento perceptivo. ¿Sí? Qué tan buena es la persona en ciertas habilidades que tienen que ver con habilidades visoconstruccionales, visoespaciales,
y demás. ¿Sí? Ahí es donde encontramos la prueba de los cubos, y a partir de ahí también saca un índice. Entonces va razonamiento, comprensión verbal, razonamiento perceptivo, después va algo que se conoce como índice de memoria de trabajo, que es la capacidad que tiene uno para retener información y manipularla. O sea, no solo retenerla, sino manipularla. Como cuando uno manda a un niño a la tienda por un mandado, tiene que no solo recordar la información, sino ordenarla, primero las papas, luego la cebolla, luego la... Sí, como que es una capacidad. Pero también se utilizan en ejercicios de matemáticas. Como un submarino baja tantos metros y debe retener la información y manipularla para sacar los cálculos. ¿Sí? Pero, y aunque, y incluso las pruebas de memoria de trabajo que aparecen ahí en la escala Wechsler, si uno lo mira neuropsicológicamente, no está muy bien diseñada, porque aparecen mezclados procesos atencionales y de memoria de trabajo. Y el último proceso que evalúa es velocidad de procesamiento, ¿sí? Que es la capacidad que tiene la persona para desarrollar las actividades, pero digamos como dentro de un rango temporal, digamos que se delimita acorde a la edad de la persona. Pero si uno se da cuenta, él interpreta la inteligencia acorde a esos cuatro procesos: velocidad de trabajo, velocidad de procesamiento, memoria de trabajo, razonamiento perceptivo y comprensión verbal. Pero el intelecto es mucho más que estas cuatro cosas. ¿Sí? Por ejemplo, uno puede tener una persona, no sé, Stephen Hawking, después de su parálisis, de su enfermedad, nunca se le hubiera podido aplicar una escala de estas. Hubiera sido imposible. ¿Sí? Ahora sí era una persona brillante. Entonces ahí tiene una limitante, y es que también, por ejemplo, está limitada a aspectos verbales. O sea, si la Claro. persona no puede hablar o tiene una dificultad en el lenguaje, se va a ver afectado si no ha sido tan expuesto a... ¿Sí? Entonces, es una prueba que hay que aplicar, o sea, es una prueba que sí evalúa estos cuatro procesos. Y esos cuatro procesos, ¿dónde los va a ver uno mucho? Pues en un contexto escolar. ¿Sí me hago entender? O sea, razonamiento presentido, o sea, para mí más, digamos, lo que permite la prueba es evaluar estos cuatro procesos y correlacionarlos con un proceso escolar, porque los que lo más solicitan son los colegios. Si no, hay que aplicar una escala de inteligencia porque no está rindiendo mucho. Claro, pero si tiene una alteración en el lenguaje, pues claramente no va a rendir. Si tiene un trastorno del aprendizaje o algo así. Entonces, creo que ahí está su limitante principal, y es que evaluar realmente estos cuatro componentes. ¿Sí? Pero aún estos cuatro componentes, o sea, el lenguaje tiene 8 subestructuras y la prueba de escala de inteligencia evalúa 3. ¿Sí? O sea, realmente evalúa muy poco respecto a la cantidad de componentes que tiene en sí el lenguaje en sí mismo. ¿Sí? Muy bien, doctor. Y entonces, ¿hasta qué medida este tipo de evaluaciones son confiables y son válidas? Me refiero, la herramienta es buena. Donde está el meollo es donde la palabra inteligencia, o sea, este nombre que se le da. O sea, decir que la persona es o no es inteligente acorde a la puntuación que arroja en esta prueba. ¿Sí? Porque, por ejemplo, un paciente con trastorno del espectro autista de alto funcionamiento podría presentar un perfil discrepante en la prueba, pero aún sí podría tener muchas altas capacidades en áreas muy específicas. ¿Sí me hago entender? Entonces, el principal asunto es que, y lo que quiero, digamos, como empezar a clarificar a partir, es que las pruebas de escala de inteligencia no miden la inteligencia. Miden ciertos procesos cognitivos que son importantes en el desempeño escolar, pero no la inteligencia en sí misma. Digamos, la inteligencia ya habría que ver en cada contexto a qué se refiere. Sí, o sea, como el ejemplo que mencionábamos al inicio. Y digamos que habría que explorar muchísimo más con otras pruebas y ampliarlo ocupacionalmente con otros profesionales, porque te coloco un ejemplo. Hay una persona en el mundo que se considera como uno de los mejores pianistas, es un paciente con autismo, puede tocar dos pianos al tiempo, pero no habla y tampoco ve. ¿Sí? Ok. Entonces en estas escalas nunca pueden ser aplicadas para él, y a pesar de que no habla, no ve, y no trabaja otros temas, pues es una persona muy brillante en la música. ¿Sí? Entonces me parece que es un genio en la música, sin lugar a dudas. Entonces, creo que hace parte de reestructurar un poco el lenguaje acorde a las condiciones y de las investigaciones mucho más recientes. Digamos que hay ciertas claridades dentro del manual, pero se le sigue llamando inteligencias, escalas de inteligencia, y pues para las personas que, no sé, docentes, o personas un poco más de común, se pueden malinterpretar los resultados, porque las personas no ven la prueba integralmente. Te coloco como otro ejemplo para ubicarlo. Tú vas a tener dos niños con puntaje de coeficiente intelectual de 86 puntos y no se parecen en nada, pero en nada. O sea, a pesar de que puedan tener las mismas puntuaciones, exactamente la misma total, porque es que como eso sale de la interpretación de los cuatro, pero digamos, no, el CI total es de 80, pero tú puedes tener un niño de 80, otro de 80, otro de 80, y ocupacionalmente en el día a día son completamente diferentes, pero completamente diferentes.
Es decir, este dato que se entrega como una capacidad intelectual total, también está sesgada. Y la gente normalmente cuando ve el informe, que es un informe bastante voluminoso, lee solamente la conclusión. Conclusión, paciente con índice de coeficiente intelectual número ta, 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 y ya. Pero eso realmente es lo que menos importa del informe. Lo que más importa del informe son las subescalas y este análisis detallado de cada índice, donde la prueba sí permite entender cuál es una debilidad personal del paciente y cuál es una fortaleza personal. O también cuál es una debilidad normativa respecto al grupo poblacional o cuál es una fortaleza normativa. Y ahí es donde sí está la riqueza de la prueba, fuertemente. ¿Sí? Ok, Pero más que nada es no generalizar con este tipo de pruebas, porque tanto influyen los sesgos culturales, lingüísticos, socioeconómicos en estas pruebas, ¿no, doctor? así es, así es. Y te coloco un ejemplo. Para Colombia las pruebas no están baremadas. O sea, no existe estandarización para Colombia. En Colombia se utilizan los baremos de México. ¿Sí? Entonces, digamos, hay que ser muy cuidadosos y muy delicados con la interpretación de esos resultados con base en eso. También yo me he dado cuenta que en algunos casos, por ciertos errores, utilizan pruebas, no sé, de España. Y un niño de España no se parece en nada a un niño de Colombia, pero en nada. ¿Sí? Entonces, si uno utiliza como la estandarización española, pues no, hay que hacerlo con mucho cuidado en el análisis de la información por eso mismo. Muy bien, doctor. Y entonces, ¿en qué afectos puede tener resultados, este tipo de pruebas? ¿Cómo pueden también pues, influir en su autoestima y en la autopercepción de cada individuo, de cada niño? Exactamente, exactamente. Entonces, otra cosa importante y es la relación que hay entre las patologías emocionales y las capacidades cognitivas. Es decir, si yo te evalúo a ti después de haberte divorciado, 2 días después de eso, pues evidentemente tu rendimiento en la prueba probablemente disminuya, ¿sí? Ah, ok. Porque los aspectos emocionales repercuten sobre nuestras capacidades cognitivas. Si tú tuviste el fallecimiento de tu mascota, de un familiar, o estás pasando por una situación de mucho estrés en tu contexto laboral y yo te evalúo. Incluso, mira esto tan importante, depende la hora. Si yo te evalúo después del almuerzo, es probablemente que tus resultados disminuyan. Hay ciertas horas establecidas, ¿sí? Entonces, a veces no se cumplen con todos los criterios técnicos específicos y entonces los resultados pueden estar sesgados más por la aplicación que por el paciente y esto obviamente como que empeora todo el cuadro, ¿sí? Por eso también es muy importante cuando se apliquen estas pruebas soportarle una prueba de componente emocional o de personalidad para decir, vea, este resultado también puede estar afectado porque el paciente está deprimido. Pensemos en un niño que tiene bajo rendimiento escolar. Pues probablemente esté afectado emocionalmente de alguna manera por ese bajo rendimiento escolar. ¿Sí? Y si yo lo evalúo a través de una prueba, se va a poner más nervioso con la prueba y probablemente eso se haya afectado. Y si tiene un mal rendimiento en la prueba, pues entonces se vuelve como una bola de nieve, ¿no? Entonces eso termina repercutiendo en una narrativa donde el paciente se percibe de cierta manera y lo reafirma con las pruebas y pues eso claramente puede ser una afectación muchísimo mayor en el mediano o largo plazo. Correcto, y como usted lo menciona, a mediano y a largo plazo, estos tipos de resultados de pruebas pueden influir en decisiones tanto educativas y profesionales. Ujú, sí, porque se pueden percibir como no capaces. Ah, yo no soy capaz, yo siempre he tenido un problema, yo me he dado que no, yo me he dado cuenta, no es que yo tengo un problema atencional, no es que, y ahí como que puede mantener esta narrativa como, o sea, lo ideal es que la prueba no sea una línea diagnóstica, sobre todo en los niños y en los adolescentes, sino sea una herramienta para saber dónde hay que trabajar. ¿Sí? Porque ¿qué pasa con los colegios? Muchas veces, esto es muy usual y es lamentable decirlo así, pero lo que hacen es que tenemos un niño con una dificultad y el colegio no logra encontrar las herramientas de alguna manera pedagógicas. Solicita una prueba, la prueba muestra un resultado y entonces lo que dices, ah, no, vea, lo que pasa es que, claro, como tenía un puntaje bajito, entonces, ¿qué hace el colegio? Le exige menos, lo pasa con cualquier cosa y eso es más crónico porque si le exiges menos, pues obviamente sus capacidades no van a ser experimentadas o explotadas en su máximo Claro. potencial y se vuelve un problema crónico, porque entonces se vuelve una exigencia menor de ahí en adelante, que es lo que pasa muchas veces. Claro, dan por hecho esas situaciones educativas de los niños y hasta lo que generan es que ellos internamente confirman y reafirman, es que no soy bueno en esa materia, es que no me va bien. ¿Por Exacto. qué? Porque ya lo dijeron tanto los directivos como los maestros y quizás hasta los papás llegaron a hacer ese tipo de comentarios. Exactamente, sí, 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 Psicólogo, sí. ¿y qué consecuencias sociales pueden surgir del uso de este tipo de pruebas, especialmente en términos de discriminación y de segregación? Sí, yo siempre he dicho que los niños son bien inteligentes, ¿sabes? Ellos es preferible ser
Digo, ser vago a ser bruto. Entonces el niño, para adaptarse a estas dificultades académicas y puedes presentarla, se vuelven niños muy disruptivos, porque dicen, ah, no, claro, él perdió, pero más por temas de convivencia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces a nivel social pueden ser niños que buscan resaltar o que buscan encontrar esta aceptación como por otras líneas. Entonces aparecen como aspectos significativamente comportamentales. O puede pasar lo contrario, que te generen rasgos como muy introvertidos, más bien depresivos, de aislarse, de evitar, de no tener compañeros, de evitar competir, sí, entonces digamos que pueden ser como consecuencias polares, en un lado como muy adaptativas y en otro lado más bien de características muy emocionales, internalizantes. Entonces digamos que es de mucho cuidado para que no, pues para que no se cronifiquen, porque después comienzan a aparecer precisamente estas condiciones emocionales. Correcto, doctor. ¿Y cuáles serían como los principales dilemas éticos asociados con el uso de este tipo de pruebas, sobre todo en contextos educativos y laborales? Lo primero es quién aplica la prueba. A ver, uno puede leerse el manual y aplicar la prueba. ¿Sí? Con los criterios que aparecen ahí, ¿sí? Pero un análisis detallado y una entrega de resultados idónea. Por ejemplo, algo con lo que yo no estoy muy de acuerdo simplemente con entrar un documento. Para mí siempre es imparitable que el profesional se dirija al centro educativo y sea él quien entregue y clarifique las consideraciones de. Y el informe como más humanizado, menos robotizado. Normalmente uno ve informes que tienen como un copy-paste, es como si fuera lo mismo, Claro. como lo que entrega el software, ¿sí? Ujú. Pero debe haber como un aspecto más humano, no tan técnico ni en un lenguaje más coloquial. Es importante ver las oportunidades de mejora del paciente David, del niño, considerando que está en una etapa de desarrollo, vemos que tiene afectaciones emocionales, ¿sí? Y imparitable no quedarse solo con la escala de inteligencia. O sea, no aplicar solamente la escala de inteligencia, siempre apoyarse de otro tipo de pruebas, incluidas entrevistas, visitas al contexto educativo. Yo siempre le digo al colegio, a mí siempre me mandan el pelado y nunca me mandan un profesor. Sería interesante que un día valoramos la capacidad pedagógica de un docente, porque ahí también de seguro habrá algo. Imposible que entre tantos contextos no haya una sola condición de esta. Y pues ahí puede ser muy reacio el contexto educativo a reconocer cuando haya una dificultad de este orden. Entonces, es que el profesional salga del consultorio, que el profesional no se quede solo con la prueba de inteligencia y que humanice el informe que entrega, que lo humanice, se meta en la vida del niño, de la niña, del adolescente y entregue un informe más integral teniendo esas consideraciones, sin lugar a dudas. Bien, doctor, prácticamente ese consejo va dirigido pues a los profesionales, a los que están escuchando también nuestro podcast, y que tomen este tipo de factores no tan determinantes para que no influya en decisiones importantes de los niños. ¿Y por qué no? ¿Por qué no debería de influir, psicólogo? Otra vez, repíteme la pregunta, por favor. Sí, claro, que ese tipo de mensajes va dirigido para los Ah, profesionales. sí. ¿Y por qué no debería de influir en la toma de decisiones para los niños a futuro? Ejemplo, ¿Por qué no debería influir? cursos. Ah, ok, no, claro, no debería influir necesariamente, o sea, no debería ser tan determinante porque el desarrollo del sistema nervioso central toma en los hombres como hasta los 22 años, entonces digamos que todavía hay un margen muy amplio para tomar esa determinación. Entonces, si uno va a involucrar a un niño, a un adolescente en una actividad, ya sea profesional, técnica y demás, pues hay que darle la oportunidad de aprender y encontrar metodologías de aprendizaje que le puedan servir. O sea, no limitarse con el resultado, sino, es más, con el resultado encontrar cuál sería la mejor forma de enseñarle a ese paciente, porque uno siempre como que trabaja sobre el déficit, ¿no? Un niño es muy bueno en música, muy malo en matemáticas y le colocan un profesor de matemáticas, no un profesor de música. Sí, lo ideal Claro. sería también trabajar sobre las fortalezas del perfil que presente y no solo verlo en el déficit, sino verlo también en la fortaleza que tiene el paciente y pues sus intereses propiamente dados, que es algo que no evalúa la prueba, los intereses, ¿no? Es algo que habría que ver con otro tipo de pruebas. Bueno, cómo le gusta aprender, qué le interesa en la vida. Eso sería como bastante importante. Doctor, ¿y qué otras herramientas o métodos existen para evaluar la inteligencia o el potencial de cada niño, de cada individuo?
Ujú. Pues digamos que hay varios componentes. Digamos, yo prefiero más que la inteligencia evaluar la capacidad cognitiva. Por ejemplo, yo puedo evaluar tu capacidad cognitiva, ¿sí? Entonces yo te puedo aplicar varias pruebas y decir, ah, mira, vos tenés una fortaleza ejecutiva en planeación y veo que tienes, pero emocionalmente veo que te cuesta más tener esta capacidad de autorregulación si estás brava o, si me hago entender, encontrar un perfil mucho más integral y a partir de ahí darte las herramientas para que tú puedas crear un proyecto, ¿sí? Digamos como un proceso que te permita cumplir esos logros y esas metas que quieres. También entender cuáles son tus puntos débiles, ¿no? Por ejemplo, cuál es la mejor metodología para aprender, con música, sin música, sentada, de pie, con un pedal al lado, si la compañía, si el silencio, si mejor te sirven cosas más en contexto. Es que no es lo mismo leer sobre las pirámides de Egipto que ir a las pirámides de Egipto, que ver una película histórica de las pirámides de Egipto. Sí, digamos, las metodologías pueden cambiar significativamente y es ahí donde se pueden tomar bastantes herramientas, depende de ese tipo de cosas. Muy bien, psicólogo. ¿Y cómo estas evaluaciones múltiples y variadas proporcionan una imagen más completa de la capacidad intelectual de los niños? No, claro, porque mira, por ejemplo, hay pruebas que evalúan cosas de la dinámica familiar, temas de personalidad como el SENA, y mira que son pruebas bien interesantes, porque el SENA o el BASC son escalas que se evalúan en tres formatos: un autoinforme al menor o al niño, una prueba a los papás y una prueba al docente, y eso te permite tener una vista mucho más integral, por ejemplo, de esos aspectos de cómo lo ven tanto a nivel comportamental como a nivel atencional, como a nivel emocional. Entonces, digamos que hay sumada a pruebas, no sé, como la ENI, que es una evaluación neuropsicológica completa, junto a una escala de inteligencia y tomar como partes esenciales, depende del motivo de consulta que tenga, más allá que decir, venga si tiene una discapacidad intelectual, venga qué proceso es el que está interfiriendo en su proceso de aprendizaje, identificar ese proceso. O sea, yo sí considero que si se va a hablar de una alteración cognitiva global, pues ya estarían las discapacidades cognitivas. ¿Sí? O sea, ya sí se habla de un margen muy alto de deterioro, pues ya ni siquiera se habla de intelectual, sino precisamente de una alteración cognitiva. Muy bien, doctor. ¿Usted tendrá personalmente algún caso de este tipo de pruebas que haya tenido algún impacto significativo en un niño? Sí, claro, nosotros hemos tenido, digamos, aplicaciones de pruebas donde los resultados no son interpretables, esto es muy usual. Y uno dice, no es interpretable porque entre el índice del primero, el de razonamiento perceptivo, el de comprensión verbal, el razonamiento perceptivo, da uno muy arriba y otro muy abajo. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto qué quiere decir? O sea, ¿sí? Y uno lo que se da cuenta es que si uno trabaja un poquito más componentes emocionales, si uno le enseña técnicas conductuales al niño para autorregularse, uno lo aplica 6, 7, 8 meses después y ya se logra estabilizar mucho mejor el perfil y encontrar un resultado como más coherente. Pero uno lo que dice es, mira, los resultados de la prueba no son interpretables. Y la hipótesis, bueno, no son interpretables considerando que ha pasado esto y demás. ¿Sí? O sea, también los profesionales nos vamos a encontrar muchas veces con que los resultados pues no son interpretables. ¿Sabes? Como que uno le tiene miedo a decir esa palabra, pero eso también pasa. ¿Sí? Y no es interpretable porque pues pueden haber muchos aspectos que estén afectando en que ese resultado sea coherente, sea interpretable y que se requiere primero un trabajo de cierta connotación para después sí entregar un resultado más acorde a las capacidades de ese niño, de esa persona. Muy bien, psicólogo. Y bueno, ya igual para ir cerrando nuestro tema, ¿usted qué recomendaciones daría a los educadores, a los padres también que utilizan este tipo de pruebas en sus procesos de evaluación o también los empleadores? Hay empleadores que Claro. también utilizan este tipo de pruebas ya para gente adulta y que yo creo que también se ven más afectados. Sí, lo primero es contratar profesionales idóneos, es decir, la diferencia entre un profesional y un técnico es que un técnico puede aplicar la prueba, lee y la aplica, pero el profesional es el que sabe analizar con nivel de detalle los resultados de esa prueba. Entonces creo que es impagable no quedarse solo con el resultado, que sería un aspecto muy técnico, sino buscar un análisis mucho más profesional, ¿sí? Buscar personas que estén especializadas en el tema, que sepan, que tengan la experiencia. Es como cuando vas a un médico que te haga una cirugía. Lo primero que yo le pregunto, bueno, ¿y cuántos más ha operado? Sí, o sea, es Claro. como y en este sentido es igual, bueno, ¿qué análisis hay? ¿Cuáles limitaciones ve de la prueba? Cuando todo es bueno respecto a algo, algo no cuadra, todo tiene sus fortalezas y sus debilidades.
Creo que es importante conocerlo en ese sentido y pues establecer un diálogo, sobre todo en la entrega de los resultados. O sea, creo que ahí es muy más que enviar un documento, que es lo que usualmente pasa, que se envía un documento, tome, llévelo al colegio, el colegio lo lee, lee la conclusión y lo guarda en una Z y nunca más se vuelve a saber de ese informe. Entonces es precisamente dialogar esos resultados, o sea, hacer como un poco de controversia, preguntar, capacitar a los docentes respecto a qué es una escala de inteligencia, cómo se aplica, cuáles son sus limitantes, qué otras opciones hay, ¿sí? Y a partir de ahí, pues bueno, seguro todos crecen en conocimiento respecto a qué es, cómo funciona, qué alternativas hay y demás, creo que serán unas buenas recomendaciones. Y para los padres, pues también buscar un buenos profesionales, porque yo entiendo que esos son temas que la mayoría de la gente puede no dominar, que no son cosas que se hablan al interior de la academia, entre equipos profesionales y las universidades, pero que es bueno que esté al acceso de varias personas. Así que bueno que se gesten precisamente estos espacios para que esto pueda llegar a más personas. Claro, y precisamente también hacer un llamado a los padres, ¿no? No porque el niño en clase de matemáticas, el maestro sea un experto, un profesional en matemáticas, va a tener también este tipo de capacidades para poder dirigir una evaluación de ese nivel a los pequeños. Ujú. Y doctor, ¿cómo pueden los padres y educadores interpretar y utilizar los resultados de estas pruebas de manera constructiva y positiva? Pues siempre viéndolo para mí desde la primera pregunta que yo haría es como, bueno, ¿qué tan estable es este resultado? Porque no es lo mismo un resultado en un niño de 11 años que en una persona de 16 17 años, ¿sí? ¿Qué tan estable es este resultado? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo utilizar esto también para la vida cotidiana? O sea, ¿qué estrategias puede dar el profesional para que la persona a través de la cotidianidad pueda ir resolviendo estas cosas, ¿no? Entonces, porque ahí, pues los tiempos han cambiado, hoy en día utilizamos menos ciertos procesos porque las tecnologías no lo permiten y eso va a hacer que las pruebas que medían con ciertas pruebas lo de antes, pues obviamente eso se ha afectado hoy en día. Entonces, bueno, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes manejar el dinero? ¿Qué actividades puedes realizar? ¿Cómo puedes exponer a tu hijo a un contexto más estimulante? Bueno, pueden haber muchas cosas de ahí para que los padres también puedan fomentar en sus hijos ciertas capacidades y demás. Correcto, psicólogo, pues muchísimas gracias. Nuevamente me gustaría saber si usted quiere agregar algo más, qué consejo le daría también a esos pacientes que gustan acercarse a realizar un tipo de pruebas para tanto para los niños, para los adolescentes o ya como adultos también. Y nosotros en SEM, que es el centro en el que estamos, nos parece siempre imparitable el equipo transdisciplinar y un equipo que pueda salir del consultorio. O sea, en la medida que puedan tener acceso a profesionales que puedan tener esta posibilidad, pues muy potente, muy poderoso para los procesos. Porque una cosa es el paciente dentro del consultorio, otra cosa es un martes por la tarde en su contexto familiar, en su contexto escolar, y permite una visión como mucho más integral. Entonces, me parece muy chévere que los profesionales en la salud podamos quitarnos de vez en cuando la bata y conectar con un sentido mucho más humano en la atención a nuestros pacientes. Sin lugar a dudas, se permitirá una evolución en nuestro trabajo, una conexión más clara con el paciente y una comprensión mucho más integral de las necesidades que pueda llegar a tener. Perfecto, psicólogo, muchísimas gracias. ¿Dónde lo podemos encontrar nuevamente? Sus redes sociales Sí, también de la clínica y recordarles que en topdoctors.com.co también pueden encontrarlo como Braulio David García Barrera. ajá. Sí, aquí hay un equipo de psicología clínica, neuropsicología, psiquiatría y demás. En internet estamos como SEN-P, Servicios Especializados en Neuropsicología. ¿Sí? Muy Y en bien. redes sociales igual, Servicios Especializados en Neuropsicología. Y las siglas son SEM, SEN-P. Ujú. Perfecto. Le agradecemos muchísimo. Esperemos volvernos a encontrar Bueno, en otro diálogo como estos temas interesantes que seguramente a claro más que sí. de un paciente les va a ayudar y va a fortalecer muchísimo estas dudas. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti. Espero haya sido también de aprendizaje y disfrute para ti. Claro que Muy sí, chévere. muchísimas gracias, psicólogo, y nos estamos viendo. Bueno, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego.